Son unas elecciones reñidas como pocas en Alemania. 3 candidatos aspiran a relevar a Angela Merkel, pero ninguno es el favorito de los corazones alemanes. La formación de gobierno no se prevé nada fácil. La propia canciller deja voluntariamente el gobierno tras 16 años en el cargo. Llegó a ser considerada la mujer más poderosa del mundo y una de las políticas más influyentes. Pero el próximo o la próxima mandataria heredan una serie de crisis sin resolver. Cambio climático, Afganistán y la pandemia, por mencionar solo 3. Nuestro tema de hoy en A Fondo: campaña electoral en Alemania. ¿Qué legado deja Merkel? Un legado que analizamos hoy aquí con mis invitados, pero también les invito a ustedes a hacerlo a través de nuestro canal de YouTube, donde les planteamos una pregunta sobre la canciller. ¿Ha sabido Angela Merkel manejar bien las crisis? Les animo a que participen y ahora sí, en nuestro estudio nos acompañan María Befeld, que es politóloga de la Universidad Libre de Berlín, ha trabajado en varias campañas electorales del Partido Socialdemócrata. María opina que Merkel deja un país paralizado por la Gran Coalición y el merquiavelismo, que se orientaba más en el poder que en las soluciones. Raúl Gil es analista político y experto en comunicación, conductor del podcast El fin de la era Merkel. Según Raúl, Merkel deja un país huérfano de un estilo político que hechizó a los alemanes y un resultado imprevisible. Y Gemma Casadeval, periodista radicada en Berlín desde el 92, ha cubierto desde entonces todas las elecciones nacionales y regionales alemanas. Según ella, Merkel deja una cultura política basada en el consenso y no en el insulto, y deja unos déficits estructurales y sociales impropios de un país rico. Bienvenidos a los 3, bienvenidos a ustedes. Gemma, me gustaría empezar contigo. Dices que finalmente deja una cultura política basada en el consenso y no en el insulto. ¿La echaremos de menos o realmente sufrimos un síndrome de Estocolmo después de tantos años acompañándola y observándola? Lo que ha representado en cuanto a cultura del diálogo, del consenso y no del insulto, eso se va a echar de menos claramente. Es una figura excepcional en ese sentido, tiene mucha sangre fría, sabe cómo actuar, analiza muy bien las situaciones. Del otro lado tenemos que efectivamente, independientemente de la fascinación que ella nos pueda inspirar como personaje, está claro que representa un partido de centro-derecha cuyo interés principal, digamos, es el crecimiento económico, es satisfacer a la industria, y eso ha dejado un país, igual que dejó parte de Europa, devastado con sus políticas de austeridad. Eso se ha notado ahora con la crisis de la pandemia que tú has citado, por ejemplo. Cualquier persona de otro país se ha dado cuenta de que aquí, por ejemplo, lo que es la digitalización está absolutamente prehistórica. La gente que ha tenido que trabajar en casa, con niños en casa, no ha podido, porque simplemente cosas que a lo mejor en España sí funcionan, como es la escuela virtual, aquí no ha funcionado. Las infraestructuras también están muy devastadas y, digamos, el tejido social también está muy devastado. Sobre esos retos iremos hablando a lo largo del programa. Me gustaría, eso sí, un poco detenerme en lo que habéis dicho vosotros. Raúl, tú decías que deja un país huérfano de un estilo político. ¿Es solo eso? Porque a Merkel la llaman la Mutti, un poco la madre. ¿De algún modo tiene que emanciparse este país de Angela Merkel? Bueno, además se ha dado cuenta hace muy poco de que no se presenta más, porque mucha gente no era todavía consciente de ello, y al ver los carteles electorales en las calles de Alemania, de las ciudades... ¿Dónde está Merkel? ¿Dónde está Merkel? No sale, no la puedo votar más, ¿no? Y mucha gente, estoy seguro, que se ha dado cuenta hace unos días, cuando empezó la campaña electoral. Claro, deja un país huérfano de ese estilo que comentaba Gemma, que es verdad que también ha servido como un manto para ocultar otras cosas, ¿no? Esos déficits estructurales de Alemania que todos los que vivimos aquí sufrimos, y que especialmente las personas más vulnerables sufren, ¿no? Y es verdad que Alemania tiene unos retos por delante enormes, como la digitalización, como la lucha contra el cambio climático y otros. Todavía estamos en plena pandemia, que el gobierno encabezado por Merkel y en coalición con los socialdemócratas no ha sabido resolver, ¿no? Y por ahí va un poco tu cita, María, porque dices que es un país paralizado por la Gran Coalición. ¿Qué quieres decir cuando hablas del merquiavelismo? Explícanoslo. El merquiavelismo es un término que se ha creado para describir el estilo de política que conduce Merkel, que es no con muchas visiones, no con muchas líneas claras, sino que ella observa
como la científica que es, y al final se decide, pero independientemente de su programa, de su partido, quita los temas de otros partidos sin vergüenza, pero al final ella quiere representar la opinión que ella piensa que la mayoría de la gente cree. Espera los Todo sondeos, para mantenerse en el poder. Espera a los sondeos y ahí Sí. toma decisiones, es decir, que no tiene grandes visiones, dirías. Sí, han habido cambios drásticos que ella dice una cosa y 3 meses después, como lo de Fukushima, siempre decía sobre la energía nuclear, no, vamos a seguir con ella. Pasa Fukushima y de repente ella es la anti ¿Eso no sería nuclear. considerado por muchos una decisión valiente? El cambiar de rumbo. Claro, basado en decisiones que se pueden prever, pero ella conocía los análisis y aún así decía una cosa, decía vamos a quedar con eso. Pero cuando ella ve que la opinión pública cambia o que dinámicas en su propio partido cambian, es que eso fue siempre su meta número 1, mantenerse en el poder. El status quo. Sí. Pues eso es lo que decís vosotros, nuestros invitados de hoy. Vamos a hablar también de lo que dicen los usuarios, esta pregunta que planteábamos al principio. Les comparto algunos de los comentarios que nos han dejado. Concretamente dice Lucas Ramírez, una envidia no tener a alguien parecido en Latinoamérica, dice Norberto Lucas Ramírez. Retirarse cuando aún está en capacidad de liderar es un acto humilde, dice Albert Campos. Y Gabriela Barrientos desde México califica a Merkel de gran mujer científica, pensante, intelectual, comprometida, serena, acepta riesgos y fracasos, ejemplo a seguir para mujeres de todas las edades y latitudes. Serenidad vemos que es algo que comentan una y otra vez los usuarios. También se habla aquí de la canciller Teflón. Es decir, serenidad por un lado, canciller Teflón, es decir, alguien que no se deja provocar, a la que no le altera absolutamente nada. ¿Ha sido, desde tu punto de vista, Raúl, también un poco la clave de su supervivencia estos últimos años? Sí, además lo que decía María, que ha ido evolucionando, ¿no? Ella la han ido transformando no solo políticamente, sino personalmente todas las crisis que ha afrontado. La primera que tuvo que afrontar fue la de su partido, cuando envió aquella carta famosa para denunciar la corrupción de su partido y bueno, donde señaló a su mentor político, que era el anterior canciller Helmut Kohl, ¿no? Y luego tuvo la crisis del euro, cuando en los países del sur de Europa la vieron como la canciller de hierro, ¿no? Que quería con la austeridad pues, acabar con muchas cosas de las que teníamos en esos países, ¿no? Las políticas sociales, por ejemplo. Después, digamos, con la parte de la crisis que hubo con la llegada de refugiados, mostró una visión, una forma más solidaria, ¿no? Y como que se reconcilió. Y entonces ha sido como una transformación continua de su persona y también de su obra política, que la lleva hasta donde está, y por eso también vemos un poco el hechizo que genera en muchas latitudes del mundo, ¿no? Ahora veíamos esos comentarios, cómo se la ve como un ejemplo también. Obviamente detrás de eso hay muchas cosas criticables y para eso estamos también hoy aquí, ¿no? ¿Y no ves detrás de todo eso también una estrategia, como comentaba María, esperar a ver cómo evolucionan las dinámicas antes de tomar una decisión? Yo ahí no estoy del todo de acuerdo. Yo creo que ella realmente es una persona muy analítica que sabe diferenciar cada parte de cada problema y actúa en función de eso. Quiero decir, ella es una persona muy, muy disciplinada que aprendió eso de su casa, ¿no? de su padre, el pastor protestante, pero sobre todo de su madre, que era una persona aún más disciplinada que su padre, que estuvo trabajando hasta los 90 años como profesora de inglés en su pueblecito. Quiero decir, ella es realmente una máquina de analizar, y todo lo analiza, y todo y tal. Por eso tarda bastante en tomar decisiones, cuidado. O sea, desde luego ninguna de sus decisiones puntuales ha sido rápida, y eso se le ha criticado mucho. Despierta mucha fascinación porque realmente confluyen en ella una serie de ingredientes que hace muy difícil odiarla o detestarla, ¿no? A no ser que seas de la ultraderecha, que eso sí pueden odiarlo. El resto de los partidos sienten una especie de admiración, respeto. Incluso yo creo que ahora mismo, o sea, toda esta especie de casi de añoranza retrospectiva que se tiene porque se sabe que nostalgia, va a dejar un gran vacío, se tiene. Y la sienten incluso gente que nunca la ha votado ni nunca la votaría. Pero sobre todo hay que tener en cuenta, esa admiración la despierta de bien porque se retira. Si no se retirase, si hubiera decidido presentarse otra vez, la situación sería muy distinta. Incluso en su partido no estarían tan fascinados con esa idea, ¿no? Exactamente, y porque se retira Merkel, por eso tenemos ahora elecciones por delante muy reñidas, con partidos todos en torno a un 20% en los sondeos. Otra característica que diferencia estos comicios de los anteriores es que hay 3 partidos que han presentado candidatos a la Cancillería. Aparte de los 2 partidos que gobiernan en gran coalición, también lo han hecho los
los Verdes. Pero muchos se preguntan si estos tres, 2 hombres y una mujer, tienen la talla para dirigir la primera economía europea. Armin Laschet, candidato a canciller de la CDU-CSU, se impuso a su rival interno, Markus Söder, de la CSU, pero las bases no lo quieren. Lo consideran un renano de buen talante, pero sin perfil definido ni capacidad de gestión. Como ejemplo, basta su traspié durante un acto ante las víctimas de las inundaciones y los socorristas, riéndose a carcajadas delante de la gente que espera consuelo y apoyo. Acto seguido cae hasta un 20% en las encuestas, récord negativo para la CDU-CSU. Annalena Baerbock, candidata a canciller de los Verdes, tiene un comienzo fulgurante y su partido incluso encabeza brevemente la intención de voto. Pero termina por defraudar a su electorado tras conocerse que mintió en su currículum vitae y que su libro contiene numerosos plagios. Se disculpa por ello, pero su popularidad se desploma. Desde entonces, muchos se convencen aún más de que su compañero de partido, Robert Habeck, podría haber sido el mejor candidato. Olaf Scholz, actual ministro de Finanzas y candidato a canciller del SPD. El hanseático es considerado sólido como una roca, pero aburrido. Sus rivales internos son los izquierdistas del partido que siguen a la expectativa. Scholz comienza su candidatura a canciller con un 14%, pero luego se beneficia de los errores de sus rivales en la campaña electoral y ahora es considerado el nuevo favorito para la Cancillería. Scholz, Laschet o Baerbock, ¿quién sucederá a Angela Merkel? Difícil saber quién sucederá a Angela Merkel, pero para eso estamos hoy aquí. María, ya están nuestros candidatos. ¿Podríamos decir que Laschet y Scholz un poco emulan a Angela Merkel y Baerbock insiste una y otra vez, la candidata, en que ella no es más de lo mismo? ¿Es por eso quizás que tenga más posibilidades o al contrario los otros dos que apuestan por la continuidad? Claro, ellos dos han trabajado con ella en una coalición, ¿no? Laschet es del mismo partido, es incluso el candidato que ella prefirió. Y Scholz fue ministro con ella. Sin embargo, Scholz, obviamente, como es de otro partido, tiene un poco más chance de atacarla y de diferenciarse un poco de ella. Laschet sí tiene muchas dificultades, por eso es que también no vemos a Laschet en los carteles. Eso es algo que nunca se ha visto en una campaña electoral, que el candidato principal sí no se ve en los carteles. Yo he visto, yo creo que 1 o 2 carteles con Laschet, con la cara de Laschet en Berlín, cuando él es el candidato principal. Eso es algo muy curioso. Y Scholz, ¿quién lo hubiera dicho? El candidato socialdemócrata hace un par de meses, nadie apostaba por él y sin embargo ahora de vicecanciller podría convertirse en canciller, como tú bien dices, ¿no? Sí, la verdad es que, como siempre comento, solo hay que quitar el prefijo vice y sería, ¿no? Pero bueno, es obviamente que su principal estrategia es ser el más parecido a Merkel, mostrarse, digamos, tranquilo, sereno, inquebrantable, a veces también aburrido, ¿no? No hablar mucho. En el primer debate que vimos electoral fue el que menos habló, el que menos peleó, porque le interesaba que pasase el tiempo rápido. Y nadie contaba con que iba a estar ahora con posibilidades de ser canciller. Tiene muchas posibilidades de... ¿Crees que también tiene que ver con los errores cometidos por los otros? Sí, por supuesto. Con los errores cometidos por los otros, también por la campaña sucia que ha sufrido Annalena Baerbock, que hay que recordarlo, por ser mujer y por tener 40 años. Campaña sucia que no habíamos visto en Alemania desde hacía mucho tiempo. Es verdad que ella ha cometido errores, también que su partido no estaba preparado para ganar las elecciones, porque, recordemos, es un partido del 9% todavía, en las últimas elecciones sacó eso, y ahora está en torno al 20%. Que sería un gran logro, ¿no? Claro, sería un gran logro, pero siendo un gran logro va a parecer casi una derrota, ¿no? Porque estuvieron tan arriba, como habéis recordado ahora en el reportaje, y yo creo que obviamente Scholz está ahí por los errores que han cometido los demás, pero también porque desde el principio supo ver que cuando Merkel se viese que no estaba en los carteles, él podría ser el que se colase ahí en ese espacio, ¿no? Ya que lanzabas lo de la campaña sucia contra Annalena Baerbock, ¿estás de acuerdo, Gemma? ¿Ha sido una campaña sucia? Totalmente. O sea, hemos tenido una precampaña con casos de corrupción en negocios con mascarilla en las filas de los conservadores, que han desaparecido en 15 días, y hemos estado hablando de esas, cuidado, no plagios, sino sospechas de plagios, como si hubiera sido el fin del mundo en un libro, ni siquiera en una tesis doctoral. O sea, que ya ha sido escandaloso. O sea, el acoso a la candidata verde, en el momento en que parecía que podía llegar a ser canciller, desde los medios conservadores fue
brutal. O sea, y ahí ellos no callaron hubo... que Laschet hizo lo mismo, ¿no? Él cuidado. también mintió en su currículum, Por eso digo, o sea, pero yo eso creo, lo callaron. Yo creo que a Annalena la habrían respetado, a Annalena Baerbock la habrían respetado casi hasta el final, si no hubieran pensado que podía ganar. Sí. Eso es En el verdad. momento en que pensaron que podía ganar, se levantó una especie de indignación. No, eso no puede ser. Hay ¿no? que prevenirlo. Pero ¿por qué esa campaña contra ella? Quiero decir, Merkel también es mujer, también fue una candidata por la que no pero es apostaba nadie en conservadora. un principio, Merkel, con poca claro, experiencia. es otra cosa. Merkel salió en un momento que nadie quería la patata caliente de dirigir un partido envuelto en un escándalo de cuentas irregulares bajo Helmut Kohl. En ese momento nadie lo quería. Pensaron, la dejamos pasar de transición y luego no pasa nada. Una mujer del este no tiene ninguna posibilidad. Pero ella, con su sangre fría, supo acabar con todos sus enemigos internos. En ese momento, además, la CDU estaba en la oposición. Estamos hablando de otra De situación. un partido que ahora ¿no? mismo dirige el país. Claro. Y luego que realmente... O sea, estas elecciones son muy interesantes porque no se sabe lo que va a pasar, pero lo único realmente histórico sería que ganase Baerbock, que ganase la Verde. Lo demás es alternancia del poder, que a veces se ha dado y a veces no. Y que habrá un tripartito probablemente en este país, es decir, en vez de dos partidos, sino un gobierno formado por tres partidos. Como especialista socialdemócrata, hablamos de esos supuestos escándalos que han destapado ahora durante la campaña y que manchan, ¿no?, un poco la figura de Annalena Baerbock, y sin embargo a Scholz, que también tiene sobre la espalda varias comisiones parlamentarias que están investigando casos como Wirecard y demás, no se habla nada de ese tema. ¿Tienes una explicación para ello? Creo que el equipo, obviamente toda la maquinaria de la campaña detrás de Scholz es mucho más experimentada. El Partido Socialdemócrata tiene tantas campañas ya realizadas que saben mucho más cómo manejar los medios, cómo cambiar la dirección de lo que se reporta. Los verdes, como ya lo dijo Raúl, estaban un poco mal preparados. Ellos no están a esa altura todavía de preparar eso. Y además Scholz tiene esa característica de ser un poco, se llama también el Scholzomat, que es como muy robótico y muy... que no puede cometer grandes errores. Sí, o sea, él es en ese sentido casi también con esa calidad de Teflon, pero como vimos también ahora... con los tres candidatos, él durante esa tertulia fue bastante estoico, calmado, pero eso es lo que la gente quiere ahora mismo también. Quieren alguien en quien confiar, que representa estabilidad, y Laschet, que se había planeado que represente la estabilidad, él mismo lo dañó porque él cambia de rumbo a veces dentro de 2 horas. Y entonces cuando al final uno pensaba como, él es como el candidato elegido por Merkel, va a seguir así, él ahora se ve más como el tío un poco bobito, gracioso, ok, pero también incompetente. Y eso es algo nuevo. Antes lo veíamos como, el tío ahí riéndose, pero ahora se ve también como bien incompetente, que no tiene rumbo claro. Y eso es algo que la gente no quiere ahora mismo. La gente quiere líneas claras y saben a dónde va la cosa. No las encuentran porque vamos a escuchar lo que dicen. Más de un 50% de los alemanes votará en esta ocasión por correo. Es otra característica, por cierto, de estas elecciones que las hacen distintas a las anteriores, pero muchos de los que irán a las urnas el 26 de septiembre no tienen claro a quién votarán. Escuchemos. Soy un antiguo miembro de la CDU, pero ya no votaré a la CDU. Con un hombre así como líder es imposible. Todos son igual de malos. Por primera vez en mis más de 30 años como votante, esta vez todavía no me he decidido. Sinceramente, no sé a quién votar. No creo que ninguno de los candidatos a canciller esté capacitado para sacar a este país de las dificultades que atraviesa. Bueno, lo hemos escuchado, no sé a quién votar, todos son igual de malos, dicen estos alemanes a los que hemos preguntado en la calle. Y ahí la pregunta obligada parece es, ¿se equivocaron los partidos? Y hablo, por supuesto, de socialdemócratas y conservadores a la hora de elegir a sus candidatos. ¿Apostaron por la continuidad, por el conservadurismo? ¿No arriesgaron lo suficiente? ¿Cómo lo ves? No, desde luego no arriesgaron. En la CDU pues tomaron la decisión de presentar a Armin Laschet.
seguramente con Markus Söder, el líder del partido de Baviera, les hubiera ido mejor. Con Scholz, al principio los socialdemócratas pensaron que no habían acertado, pero bueno, ahora está bien en las encuestas, por esto que veníamos hablando de que representa la estabilidad, pero vemos que hay muy poca confianza, ¿no?, de los ciudadanos y hay mucha gente indecisa todavía, porque además los temas que les interesan a la gente no se están tratando en la campaña. Yo creo que los partidos ahí se están equivocando de no hablar de del cambio climático, por ejemplo, de las pensiones, que es una cosa que interesa mucho en Alemania, de trabajos más seguros, digamos, de combatir la precariedad laboral, de la digitalización, y están hablando mucho de ellos mismos, de los propios partidos, de las luchas internas y no de los problemas de los ciudadanos, ¿no? ¿Sería Baerbock una candidata, Gemma, realmente distinta a los dos anteriores? Ella dice una y otra vez que está ahí para romper el status quo, que ya no es más de lo mismo. A ver, es muy difícil imaginársela, ¿no? Porque ahora mismo se la da por descartada, no tiene experiencia de gobierno ni siquiera a escala regional, lo que sí tienen los otros dos candidatos. Merkel tampoco la tenía, siempre se dice. Merkel había sido ministra. Sí, ministra, tiene razón. La tenía. Sabía cómo funcionaba un gobierno por dentro. Pero aparte de esto, tenemos que es un partido muy pequeño, que no sabemos si tiene capacidad suficiente, pero al margen de todas estas cosas, de si tiene capacidad real o no para estar en un gobierno, hay que tener en cuenta que hasta ahora Alemania ha estado gobernada por dos partidos muy anclados a los lobbies económicos de este país. Y eso no lo tienen los verdes. Y eso implica una manera de gobernar muy distinta. O sea, si los verdes llegasen al poder, necesitarían sí o sí aliados que representasen a estos lobbies, porque si no, los hunden en cuatro. Lo del sistema lobbyista de este país no es una cosa que, digamos, es que realmente está funcionando así. O sea, los diputados que tenemos, los 700 diputados que tenemos en el Bundestag, cada uno tiene su pequeño lobby. Y eso se nota en las votaciones, en la manera de actuar, en lo que se decide. Por eso, insisto, o sea, se interpreta siempre, se tiene una imagen de Alemania como de país rico, porque industrialmente lo es, pero en cuanto en un país como este, con 83 millones de habitantes, llevamos 16 años de políticas de austeridad y poco gasto público y todo eso, y recortando, pues pasa que se hunde el castillo de naipes social. Porque es lo que estamos viendo. Es lo que estamos viendo cuando andamos por las calles de este país, que estamos ante paisajes que nos parecen impensables, que nuestros familiares de España o de donde sea, cuando dicen, oye, pero aquí las calles no las limpian, ¿o cómo? Y es así. Una ciudad como Berlín, ¿no? Claro. Donde hay mucha pobreza y donde ha aumentado enormemente la tijera social. Con estos problemas que están, de los que hablaban Raúl y Gemma ahora mismo, con las crisis esas que están abiertas, uno se pregunta por qué la campaña está tan centrada en mensajes negativos. Ahora mismo, como decías tú, Raúl, centrado en esos candidatos que, por otro lado, no son candidatos especialmente carismáticos, en sus personas y en mensajes negativos acerca de ellos, es decir, Baerbock miente, Laschet se ríe cuando no debería reírse, etcétera, etcétera, y no en todos estos problemas que ahora mismo hay que solventar en Alemania. Creo que también es un poco cómo funcionan los mismos medios, porque es más divertido leer sobre eso, genera más clics, artículos sobre temas así que no son muy complejos y que no llevan mucha atención para leerla. Y entonces los medios, en vez de llenar su rol de informar bien y de atacar los temas que realmente son, se orientan más en eso, en ventas, en clics, lamentablemente. Raúl, tú experto en campañas electorales, ¿es realmente eso? ¿Que ya solamente nos movemos por los clics y no por los contenidos que realmente defiende cada partido y el programa con el que van a llegar al gobierno? Hay una parte de eso, otra parte de que los partidos, como saben eso también, no están interesados en de verdad abrir debates serios sobre los temas. Tampoco hay espacios para ello. Los debates electorales son más de toma y daca y más de ver quién contesta mejor o quién pone la mejor postura que de verdad traer un tema de manera técnica. Y luego también hay una parte que es que los verdes y el SPD y la CDU están compitiendo en el mismo espacio, ¿no? Están en el 20% todos. Entonces, algo totalmente inédito. Es inédito, hay un nerviosismo. Donde dos partidos siempre han dominado la escena política y siempre estaban los partidos, lo digo para nuestro público, que a lo mejor estaban los partidos bisagra como los liberales y en estos últimos años los verdes, que son los únicos que han gobernado en su día. Y yo creo que ese nerviosismo y ese que el resultado sea imprevisible les hace también que no estén bajando a los temas, ¿no? A debatir sobre los temas, yo creo.
Gemma, ¿tú cómo ves el tema de los mensajes negativos en campaña tan personalizado? Bueno, comparado con otros países... O sea, comparado con todas las campañas electorales que tú has seguido en los últimos años, o sea, ¿esta es distinta? Son negativos, digamos, a escala alemana, pero si lo comparo con cualquier otro país, esto es un balneario, un balneario político, o sea, que no. Y por otro lado, quiero decir, ya puestos a destacar algo positivo, digamos, en esta campaña, dentro de esa inseguridad, incertidumbre, qué va a pasar, quién nos va a gobernar y tal, hay que decir que a todo esto ya no estamos hablando de la ultraderecha, que está bien, ¿no? O sea, de momento parece que ya el gran peligro o que ya la gran obsesión del resto de fuerzas democráticas no es el ascenso de la ultraderecha, que parece que no va a subir. Vamos a ver han bajado también mucho, han perdido mucho de su... De hecho, fascinación para vamos a ver si personas. quedamos así. A lo mejor al final nos dan... En el debate de las últimas elecciones de 2017 solo se habló de los temas de la ultraderecha. Claro. Que entre Migración, ultraderecha fueron los temas dominantes. Y entonces Ellos ahora hay que antes ver... han sabido dominar más el discurso. Claro, y ahora hay que ver, será interesante analizar al día siguiente, porque antes no se podrá, todos esos votos, si acaba pasando que Laschet pierde efectivamente tantísimos votos, ¿a dónde se han ido? Si se han ido al SPD, que es el factor continuista, si se han ido a los verdes, que en el fondo los verdes también son bastante conservadores, pero de otra manera, o si se han ido al FDP, a los liberales, que puede ser el partido que acabe determinando quién es el canciller. Y qué porcentaje se ha ido a la AfD, a la ultraderecha, ¿no? O sea, que vamos a ver cómo se producen estos desniveles, que es lo interesante del día después. Ya sé que falta mucho, pero eso es interesante. Y de todas maneras, insisto, está bien que de pronto la ultraderecha pues es como que no existiera, o sea, no están en campaña. He ido a un par de mítines de ellos y están incluso moderados, o sea, es una cosita así, diciendo, cuidado, o sea, ellos mismos están asustados de lo que pueden llegar a perder porque tienen sus propias guerras internas entre los radicales y los que se llaman moderados, porque dentro de la ultraderecha hay gente que se denomina a sí misma moderada. ¿No? Claro, moderado siempre respecto a qué. Sí. En comparación, relativamente. María, como alemana en la ronda, ¿qué quieren los alemanes del próximo canciller o de la próxima canciller? ¿Cuál es el reto fundamental ahora por resolver? Más allá de Afganistán, que es algo de política exterior, que no suele dominar mucho las campañas electorales, ni tampoco el voto generalmente. Pero ¿qué visión, qué es lo que tiene que traer el próximo canciller? Creo que de la mente el alemán sí quiere un cambio. Después de esos 16 años largos, de más de lo mismo, sobre todo ahora que tenemos tantas crisis. Sin embargo, de corazón, la gente quiere estabilidad. Y eso lo vimos ahora en el debate, que me pareció muy curioso, porque antes Merkel cerraba sus... El debate televisado de A3, sí, de los tres candidatos. Para nuestro público, que no creo que siga todos estos debates. Antes Merkel cerraba sus debates diciendo, ustedes me conocen. Eso fue su argumento final, ustedes me conocen. Ahora Laschet dijo como, bueno, todos sentimos el cambio, pero yo voy a manifestar la estabilidad enfrentando ese cambio. O sea, básicamente dice, yo me enfrento al cambio. Y es probable que mucha gente quiera esa estabilidad, pero no con Laschet, porque él perdió su rumbo ya varias veces. Él dice una cosa un día, otra cosa otro día. Y sobre todo parece bastante incompetente muchas veces. Claro. Yo creo que ahora ya la gente más y más lo ve con el candidato socialdemócrata, que es Olaf Scholz, que él ha sabido quedar un poco con un perfil debajo, no mostrando muchas vulnerabilidades, pero sí mostrando mucha continuidad, mucha serenidad, mucha presidencialidad. Y por lo que vemos ahora, la gente sí va al final, cuando están en el momento donde poner su cruz, aunque entren con la intención de votar verdes, al final creo que mucha gente va a salir pues te has adelantado a mi última pregunta del programa, pero igual que Scholz no era el favorito, desde luego empezó malísimo. En estas elecciones, Merkel tampoco era la favorita, pero ganó y ganó en popularidad pese a todas las crisis que tuvo que afrontar. La guerra en Ucrania, la crisis de la deuda, la crisis de refugiados, el Brexit, Trump, las inundaciones y ahora Afganistán. ¿Supo realmente gestionarlas o más bien esperó a que se resolvieran por sí solas? Crisis número 1. El cambio climático.
se hace palpable en julio. Una inundación en el oeste de Alemania se cobra la vida de al menos 180 personas, destruyendo infraestructuras y miles de casas y departamentos. Ahora más que nunca, el cambio climático es un tema electoral. Crisis número 2, Afganistán. Tras la retirada de las tropas occidentales del Hindu Kush, los talibán recuperan el poder inmediatamente. Luego de casi 20 años de lucha antiterrorista de la Bundeswehr, la amenaza talibán ha vuelto como si nada. Crisis número 3, la pandemia de coronavirus. La permanente disputa entre el gobierno central y los estados federales dificulta la lucha eficaz contra el virus. Muchos ciudadanos se resisten a las restricciones, rechazan las mascarillas y las vacunas y salen a la calle, a veces en el marco de graves enfrentamientos. ¿La gestión de estas 3 crisis decidirá las elecciones? ¿En qué medida pueden las crisis, sobre todo ahora la que está abierta, la de Afganistán, influir en el resultado de las elecciones? Porque en realidad parece que antes de unas elecciones siempre hay graves problemas, siempre hay graves crisis y la incertidumbre, como decíamos, a los alemanes no les gusta nada. Es el momento en que yo creo que lamentablemente una catástrofe como la que ha ocurrido, o un desastre como lo que ha sido la retirada de Afganistán de esa manera, dejando millones de mujeres a manos de los talibanes, lamentablemente no influye tanto, porque a la gente al final lo que le importa es la estabilidad, su situación en casa. Estas grandes crisis de las que hablamos tanto los periodistas, refugiados, crisis climática sí la notamos, pero no tanto, pandemia sí, pero son crisis globales y ahí también de alguna manera el elector se pierde porque sabe que en realidad el gobierno de aquí, sea el que sea, tampoco puede cambiar tanto esa situación. Son cosas de largo recorrido y lo que sí le afecta al ciudadano es, pues eso, que resulta que los niños no pueden ir a la escuela y que en su casa, que desde casa no pueden seguir las clases, ¿no? Ese tipo de situaciones son las que así afectan y por eso es realmente necesario ese cambio de orientación y hacia un gobierno que ya empezó con esta última legislatura en que rompimos, por suerte, con el dogma de la austeridad como consecuencia de la pandemia, que lo hacía ya imposible, ¿no? Pero hay que ir más allá, o sea, hay que realmente a la gente volver a darle ilusión, a darle perspectivas de vida. O sea, que es cierto que ese país tiene muchas cosas positivas en el sentido de que el mercado laboral funciona, de que no hay una pobreza extrema como en otras latitudes a las que a lo mejor nos referimos ahora. Y esto, pero realmente lo que le toca la fibra al ciudadano es realmente lo inmediato, ¿no? Y todo esto no se puede remediar. O sea, Afganistán es un gran tema, pero... Es un gran tema, de hecho, y el ministro de Exteriores de este país es socialdemócrata, es decir, debería estar un poco pasándole factura... O sea, lo único que podría realmente afectar a Afganistán es si de repente hubiera llegada de refugiados masiva, como hubo en el 2015, ¿no? Y eso no va a ocurrir. Es decir, cuando repercute personalmente sobre el alemán, no cuando se... Claro, yo creo que sí que obviamente es un fracaso más del gobierno. Como dices, el ministro de Exteriores, uno de los responsables, es del Partido Socialdemócrata. A Olaf Scholz no le ha afectado en nada, porque básicamente ha sido muy inteligente, casi no ha hablado de Afganistán, ha pasado de puntillas por la crisis. Sin embargo, Armin Laschet, sin estar en el gobierno, cada día hacía una declaración sobre el tema, sobreexponiéndose y haciéndose casi cargo él de esa culpa. Es algo incomprensible para mí como asesor político. Yo al primer segundo le había dicho, te puedes callar ya un rato, deja de hablar de Afganistán, ¿no? Pero lo hizo precisamente por temor, supongo, al ascenso de la ultraderecha, a que capitalizara el AfD el Claro, tema, él quería colocar el mensaje del fantasma de ahora van a llegar muchísimos... No, él pensaba que iba a representar la opinión popular y él incluso dijo, eso fue un desastre. Entonces, obviamente, eso abre brecha para que los otros le ataquen, pero... Si tu gente está en el gobierno y si... Estás criticando, pero también es una forma de distanciarse de Merkel. ¿Qué vas a decir tú? No, iba a decir que a lo mejor él se imaginó que podía derivar esto hacia el ministro de Exteriores, que es el Partido Socialdemócrata, y indirectamente atacar ahí a Scholz.
Lo hizo No mal. lo sé. De hecho, En cualquier La caso fue muy ministra de torpe, ¿no? Defensa es del También. partido de Merkel y Laschet. También. Claro, pero fue su rival también en el fondo. O sea, criticando a la ministra de Defensa diciendo, bueno, ¿veis de la que os habéis salvado? Tenían una rivalidad Claro. antes, sí. Es raro que él empiece el debate este televisado que ha habido de los tres candidatos diciendo que eso fue un desastre también del gobierno del que su partido lidera, ¿no? Para los electores eso tiene que ser raro, porque bueno, hay un límite, ¿no? Entonces yo creo que ahí se pasó vuelta. Siempre la sobreexposición de Laschet le ha penalizado de querer hablar todo el rato de todas las cosas. Sin embargo, Olaf Scholz ha pasado de puntillas sobre muchas cosas, sobre también Bueno, claro, los problemas porque que tiene el de... Porque la estrategia de Scholz consiste en no equivocarse. Claro, Cuanto claro. menos hablas, menos te vas... Claro. No se va a viralizar nada que Claro. ningún El tema es que- error tuyo, ¿no? El tema es que los Callado. otros dos candidatos no están sabiendo también sacarle, digamos, los temas que le pueden preocupar, ¿no? O, pues, casos de corrupción o escándalos que le han podido afectar, que están sin resolver, que no ha dado explicaciones. Claro, pero son muy complicados, o sea, son demasiado técnicos. Todo el Wirecard, todo eso, toda la gente dice... Claro, pero sí. lo puedes bajar al lenguaje... Digo, usted... Yo, pues, qué decir, si yo fuera Annalena Baerbock, le dirían, ambos han estado gobernando todo este tiempo y para los alemanes no le ha ido bien. Ya. O sea, que la experiencia que ustedes tienen de gobierno ha perjudicado a los alemanes. Y ella no es capaz de decir eso y se pierde también explicaciones técnicas sobre lo que quiere hacer contra el cambio climático, que a veces suena muy poco empática, también con mucha gente que está esperando escuchar que lo que vamos a tener que hacer para luchar contra el cambio climático no va a suponer que voy a perder mi trabajo. Eso es básico que empiecen a decir, porque no lo están diciendo tan claramente, ¿no? Y después de todo esta que hemos pasado de la pandemia, de las restricciones, ahora otras restricciones más... Sí, de los verdes siempre se habla que es el partido de las prohibiciones, Sí, ¿no? y claro. Es el San Benito que tienen... Pero es que además ahí yo creo que los verdes han cometido un error bastante claro. O sea, ellos lanzaron a las dos figuras actuales, a Annalena Baerbock y Robert Habeck, que eran atractivos, que han surgido, digamos que es como una nueva generación, pero han olvidado, o sea, han dejado las viejas glorias o los antecesores, es como que hubieran desaparecido del mapa, ¿no? Entonces parece que estés viendo, yo qué sé, la invasión de los ultracuerpos, que han venido otros que se han metido ahí y tú ya no estás. Dices, pero a ver, ¿dónde está el partido que debería haber salido a apoyar a Annalena Baerbock en el momento en que han querido tumbarla? Porque se han escondido todos. O sea, no ves a exministros defendiéndola, están apoyando no salen en mucho, campaña. sí. Es como que no hubieran existido. Y cuidado, o sea, prácticamente la gente se olvida que los verdes estuvieron en dos gobiernos con Schröder. No, y gobiernan en muchos estados federados, en muchas muchos regiones. estados, o sea, o sea, es como que nadie, o sea, dices, los han dejado ahí, ¡pum! ¿no? O sea, como si hubiera sido un partido virtual, que como encima ha coincidido con la época de los congresos de los partidos virtuales y todo eso, parece como que hubiera sido todo virtual. Y el partido de verdad ya no existe, ¿o cómo? Quiero hacer aquí un pequeño inciso, un alto, y volver a esa pregunta que hemos hecho al principio del programa, cómo se explica ese alto grado de popularidad de que goza Merkel en el extranjero, y ahí le lanzábamos la pregunta a los usuarios de si ha manejado bien las crisis o no las ha manejado bien. Y en este momento en que grabamos este programa, con 46.000 personas que han participado ahora mismo en esta encuesta, les cuento que el 84% de los que han participado creen que Merkel supo gestionar bien las crisis y solo un 16% cree que no las ha manejado bien. Y ahí es donde está esa pregunta que hemos haciendo todo el programa, es cómo se explica ese altísimo grado de popularidad que se refleja también en el extranjero, aunque la Se política explica en que se exterior... retira. ¿En que se retira? Es una nostalgia premonitoria, porque sabemos, o sea, es porque pensamos o tendemos a pensar que después de Merkel todo será peor. O Bueno, más ella difícil. También es que Ellas- siempre ha sido su estilo un poco de yo soy la mamá, así la titulaban, y yo sé lo que estoy haciendo, ustedes tranquilos, no se preocupen, no discuten sobre política, no se informen sobre política, no es necesario, yo ya lo tengo todo bajo control. Aunque no era así, a veces las cosas estaban totalmente fuera de control, pero ella Como ha pasado ahora con la pretendía retirada de y lo Afganistán. hacía ver como si todo era como ella lo estaba planeando. De hecho, antes de seguir, antes he mencionado comentarios muy positivos, porque la mayoría hacen comentarios positivos sobre Angela Merkel, pero quiero aquí mencionar un comentario negativo. Juan Pablo dice: la llegada masiva de refugiados y el crecimiento de la extrema derecha, tema que comentabas tú antes, Gemma, se deben también a Merkel. Y ahí también sería interesante, a la hora de hacer balance, que ese partido no existía antes en este país, o la ultraderecha no se manifestaba de esta manera, y ahora se han
caído muchos tabúes y digamos que el mensaje de la ultraderecha ha calado entre una parte importante de la población, ¿no? Claro, y bueno, también tuvo que ver obviamente con cómo gestionó el partido de Merkel toda esa situación. Obviamente hay una fascinación por Merkel fuera de Alemania, quizás seguramente mayor que la que hay en Alemania. Hay una parte de esa nostalgia, pero también hay una parte de que al final ella ha vendido y los alemanes han percibido que sí que se ha hecho cargo de esas diferentes crisis y que han sido muchas crisis y que ha ido haciéndose cargo cada una de ellas y, como decíamos antes, ha ido evolucionando y bueno, ya es conocida como la canciller de las crisis, Angela Merkel, ¿no? Entonces, para mí, creo que aparte de esa fascinación, es verdad que hemos visto una manera de hacer política muy diferente a la que estamos acostumbrados, por lo menos en mi país de origen, en España y en otros países. Y creo que esa marca Merkel o ese método Merkel que se le atribuye de más científico, de ser más pragmática, de esperar que todos hablen antes de decir ella la última palabra, es lo que se lleva también el legado de estos años. Obviamente quedan muchísimas cosas por resolver, ha habido cosas que no ha querido afrontar. Muchas cosas de las que este gobierno ha avanzado en los últimos años no eran ni propuestas suyas, sino del Partido Socialdemócrata, como como el salario mínimo, como otro tipo de propuestas. Que han sido realmente necesarias. Claro, claro. Entonces quedan muchísimas cosas por hacer, pero creo que detrás de ese... Claro, ella ha creado ese manto, ¿no? De ese halo de que es capaz de resolverlo todo, pero hay muchas cosas sin resolver. Y ahora, al irse ella, se ven todos ese vacío, esos agujeros que quedan ahí. Sí, que no hemos hablado tampoco de política europea, de una división profunda en Europa y demás. Se nos acaba el tiempo. Última ronda. María, tú ya lo has comentado antes, vuestras apuestas. ¿Quién va a suceder a Merkel? Has dicho que después de todo, al final, la cruz la van a hacer en Scholz, es decir, el candidato socialdemócrata. Esa es tu apuesta. Quizás luego, si nos da tiempo, miramos qué posible coalición. Gemma, ¿cuál es tu apuesta? ¿Quién crees Yo que va a ganar? en diciembre, cuando nadie lo creía, dije que ganaría Scholz. Ahora, que ya todo el mundo dice que gana Scholz, no descarto a Laschet. Ajá. Si Merkel entra en campaña y entra de verdad, Laschet puede ganar. Escuchen a Merkel, que es mi oráculo desde hace muchos años. Gemma. Gemma, que es mi oráculo desde hace muchos años, Raúl. Yo creo que Scholz lo tiene bastante sencillo, pero los socialdemócratas siempre nos acostumbran a pegarse tiros en el pie y es posible que nos sorprendan estos últimos días de campaña. Es decir, que comentan todavía un error garrafal. Sí, es posible, sí. Es muy posible. Es muy posible, dice otra experta. Aquí no descartamos. Como siempre, hay que pronosticar varias cosas pues porque al final... En cualquier caso, estáis entre Laschet y Scholz, entre los dos. Sí, lo que pasa es que luego los verdes van a tener un peso muy importante en el próximo gobierno, ¿no? De eso hablaremos en los próximos programas, cuando empecemos a hacer especulaciones sobre posibles coaliciones. Muchas gracias a los tres, muchas gracias a ustedes por estar ahí. Síganos en las redes sociales y hasta la próxima.